Hola, muy buenos días. Yo soy el psicólogo Gerardo Plata Armenta, soy especialista en hipnosis clínica desde hace 10 años y quiero contestar a través de este video una pregunta que últimamente ha sido muy recurrente entre los seguidores de mi canal. Y la pregunta es, doctor, ¿por qué unas personas entran en trance y otras no? Bueno, yo quisiera comentarles que en hipnosis nada está definido. O sea, no es que haya una estadística, porque digamos que la hipnosis es algo que no es una ciencia exacta, es una técnica. Y como técnica, bueno, pues digamos que cualquier persona la puede aprender, la puede dominar, la puede ejecutar. Entonces, hay una infinidad de hipnoterapeutas e hipnotistas en el mundo. Y nos damos cuenta que aún en los espectáculos de teatro, los hipnotistas pues no pueden meter a todos en trance. Y esto puede deberse a diversos factores. Incluso también en la hipnosis clínica también pasa, pero yo quisiera decirles que a diferencia de la hipnosis de espectáculo, en la hipnosis clínica es de que entras o entras en trance. Porque pues aquí, o sea, literalmente nos están pagando por ese servicio, me están pagando por hipnotizar a la persona. En la hipnosis de espectáculo, digamos que es hasta cierto punto voluntario, ¿no? Que digo hasta cierto punto porque si alguno de ustedes ha participado en algún evento masivo de hipnosis, pues el hipnotista generalmente cuando sale al, al show, casi siempre comienza con un ejercicio, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio de relajación y empieza a dar indicaciones para que él se dé cuenta de qué personas en el público son más sugestionables que otras. Y pues generalmente a esos es a los que invita a pasar al frente. Hay quienes ya tienen práctica y tienen tanta práctica y tienen tanta seguridad en lo que van a hacer que ya no necesitan hacer ese tipo de ejercicio. Simplemente preguntan quién quiere, preguntan cuántos voluntarios puede haber en el escenario, y entonces, bueno, pues ya es la habilidad también el hecho de que la mayoría de ellos entren en trance. Y digo la mayoría porque, repito, no todos. Ahora bien, yo quisiera que entendieran que así como algunas personas tienen la habilidad de dibujar, algunas personas tenemos la habilidad de tocar algún instrumento, algunas personas tienen la habilidad, por ejemplo, de cocinar, pues también hay algunas personas que tienen la habilidad de entrar en trance. ¿Y a qué me refiero con esto? A que las personas tienen que ser capaces o tener la habilidad de dejarse guiar, de estar dispuestos a seguir instrucciones, de no cuestionar lo que se les está pidiendo que hagan, porque si lo hacen, entonces empiezan a generarse resistencias. Ahora bien, hay personas que cuando vienen al consultorio, y no nada más hablo de lo personal, sino en general, eh, ya van de alguna manera predispuestas a no entrar. ¿Y por qué? Porque muchas de ellas tienen inseguridades. Hay personas que tienen problemas de autoestima, hay personas que tienen problemas de que se sienten frustrados porque nada les sale bien, porque siempre todo lo que emprenden pues tiende a fracasar. Entonces, a veces ese tipo de personas son muy recurrentes y nos buscan. Y no es que todas, pero sí algunas de ellas tienen dificultad para entrar en trance, porque repito, vienen predispuestos a que no van a poder, a que pues las cosas no se van a dar, que igual van a fracasar. Entonces, ante esto, cuando yo les pido que pasen este sillón, que empiecen a cerrar los ojos, que se relajen, que revisen que su cuerpo esté cómodo, y comienzo todo el proceso de la inducción, el paciente generalmente está pensando en no voy a poder, no voy a poder, no lo estoy haciendo bien, y qué va a pasar si no entro, y voy a perder la inversión que hice en la consulta o en la sesión de hipnosis. Entonces, si el paciente está ocupando su mente en ese pensamiento, pues obviamente no me está poniendo atención. Obviamente cuando yo le hago las pruebas de sugestionabilidad no funcionan,
y entonces tienden a sentirse fracasados o frustrados porque no pudieron eh, hacer o más bien entrar en trance. Pero no es eso. El problema es que si tú tienes la mente ocupada con algo, pues es obvio que tu atención no está en mi voz, en lo que yo te estoy pidiendo que hagas, sino está en ese pensamiento que te mantiene la mente ocupada. Ahora bien, si ustedes ya han ido con otros especialistas, con otros hipnoterapeutas y no han podido meterlos en trance, muchas veces no es tanto, porque también hay que decirlo, el problema no es tanto el paciente, a veces también puede ser el hipnoterapeuta que te está vendiendo la hipnoterapia cuando en realidad lo único que te está haciendo es un proceso de relajación, sin pretender ofender a nadie. Y yo mismo he tomado cursos de hipnosis ericksoniana. Hay muchas personas que se dicen hipnoterapeutas ericksonianos y lo único que hacen es que inducen al paciente a través de una relajación progresiva y se sientan junto a ti con un guión, porque ellos casi siempre acostumbran a utilizar guiones, en donde, bueno, pues tienes problemas de autoestima y un guión, y yo te voy a leer el guión y ya yo asumo que el paciente ya está relajado y todas las indicaciones que yo le estoy dando, todo eso el paciente lo está absorbiendo, ¿no? O sea, como si fuera una esponja. Y tú tienes una sensación de, no, pues es que en realidad no estaba en trance, en realidad no fue real. Si tú has vivido este tipo de procesos y lo único que han hecho es relajarte, eso no es hipnosis. ¿Cómo me doy cuenta que lo que estoy viviendo o lo que viví, mejor dicho, con el hipnoterapeuta realmente funcionó? Bueno, para empezar, la hipnosis es una herramienta que tiene que generar cambios permanentes en el paciente. Si no hubo cambios en ti, días posteriores o incluso al otro día o incluso en ese mismo día, porque llega a pasar, aunque muy poco, que haya las famosas sesiones milagro, ¿verdad? Que en realidad son las pocas, pero sí puede llegar a pasar. Bueno, si tú no viste ningún cambio en la primera semana después de que fuiste al consultorio del hipnoterapeuta, pues te hizo lo que sea, pero no te hizo hipnosis. Entonces, yo te invitaría a que si tú te quedaste con esa idea de que no pude o no me pudieron hipnotizar o esto no sirve o la hipnosis es pura charlatanería, etcétera, yo te recomendaría que te dieras la oportunidad de buscar a otro especialista en hipnosis. Obviamente no necesariamente estoy hablando de mí. En sus países, en sus ciudades, indudablemente debe haber algún buen hipnoterapeuta. Entonces, eh, ese va a ser como el indicador para que tú valores si realmente estuviste en trance o no, si realmente te hipnotizaron o no. Ahora, en hipnosis nadie se queda inconsciente. Todo el tiempo estás escuchando, si yo me levanto, si me muevo, si alguien toca la puerta, si hay ruido en la calle, la música que te pongo para que te relajes, etcétera. Entonces, si tú crees que fuiste con un especialista y no te hipnotizó porque nunca perdiste la conciencia, pero sí tienes testimonio en tu persona de que hubo algún cambio, entonces sí, estuviste en trance. Entonces sí, se generó esa hipnosis. Tenemos que entender que la hipnosis es una técnica muy poderosa que puede reprogramar nuestra mente. Entonces, si hubo esa reprogramación, si hubo ese cambio, pues sí, definitivamente si estuviste en trance, si estuviste en hipnosis, aunque todo el tiempo estuviste consciente de lo que el hipnoterapeuta te estaba hablando. Muy bien. ¿Qué otro tipo de personas no entran en trance? Pues las personas que son muy negativas. O sea, si tú a todo le pones un pero, definitivamente no vas a entrar en trance. Ahora, ¿qué se puede hacer con este tipo de pacientes? ¿O qué es lo que personalmente yo hago en mi práctica? Pues yo recomiendo siempre, primero, hacerle entender al paciente que
muy probablemente no es su momento de entrar en trance, que previamente a la hipnosis lo que necesita es algo que yo le llamo hipnoanálisis, que no es una psicoterapia común, es una psicoterapia en donde vives un trance hipnótico, digamos, parcial, pero ya desde ahí empezamos a generar esa habilidad para que tú puedas entrar en trance cuando pues se requiera. Pero lo primero que tengo que trabajar es en quitar todas esas resistencias con las que tú vienes, ¿verdad? Y que hacen o que pueden llegar a generar el hecho de que no entres en hipnosis. Ahora, ¿por qué? Yo recomiendo siempre que previamente sea este hipnoanálisis, porque si yo me enfocara solamente en meterte en trance y no entras, lo único que voy a generar en ti va a ser resistencia. Entonces vas a estar igual diciéndote a ti mismo, no, es que el hipnosis no sirve, el hipnosis es pura charlatanería, el hipnoterapeuta pues ni sabe lo que está haciendo, no me hizo nada, etcétera. Entonces, ya por la experiencia de 10 años, mi forma de trabajo es eso, pero yo te lo digo hasta el día en que tú vengas a la consulta. Si en esa consulta o en la primera sesión de hipnosis yo noto que no pudiste entrar en trance porque tienes resistencias, entonces ya mi recomendación sería esa, de seguir trabajando con un hipnoanálisis. Ahora, otro tipo de personas que es difícil meter en trance, y digo, es difícil, pero no quiere decir que sea imposible. Absolutamente todas las personas que ya por el hecho de ir al consultorio del hipnoterapeuta, de alguna manera ya están buscando esa ayuda, ¿verdad? Entonces, digamos que, no sé, a lo mejor tienen del 100% o el 10% ganado porque, bueno, pues ya tienen la intención de recibir esa ayuda. Pero las personas que también son difíciles de meter en trance son las personas que tienen medicación, que tienen mucha medicación psiquiátrica y que ya llevan mucho tiempo tomando medicamentos. Esas personas muchas veces también tienen resistencias, pero no porque ellas quieran, sino porque a veces los mismos medicamentos les generan la falta de concentración, la falta de atención, el hecho de que pues se sientan incómodos en cualquier lugar en donde están. Entonces, no quiere decir que no se pueda trabajar con ellos, sí se puede, pero si para meter en trance a una persona común, digamos, la voy a poder meter en trance en la primera sesión o segunda sesión, bueno, pues a lo mejor con este tipo de personas me voy a llevar 5 o 6 sesiones para que puedan entrar en trance. Pero bueno, pues obviamente ya es bajo advertencia, ya es bajo recomendación personal, ¿verdad? Porque cada persona pues lo vive de diferente manera. Entonces, no todas las personas están tomando los mismos medicamentos, no todas las personas tienen los mismos trastornos o las mismas enfermedades. Entonces, hay que hacer también ese análisis en la consulta para saber qué es lo que en un momento dado pudiera llegar a afectar el proceso de inducción, ¿verdad? En cuanto a la hipnosis. Entonces, ese tipo de personas también son difíciles. Las personas de la tercera edad. ¿Por qué las personas de la tercera edad? Porque de alguna manera ya están hechos a una forma de ser, de pensar, y difícilmente ven en una persona joven a una figura de autoridad. Entonces, recuerdo mucho el caso de un señor que él era un empresario, a mí me lo refirieron precisamente un psiquiatra porque él ya tenía EPOC, que es un padecimiento pulmonar. Entonces ya había una afectación seria y a él ya le habían dicho que si no dejaba de fumar rápido pues se iba a morir. Entonces yo recuerdo que este señor ya tenía como 70 años y entonces se vio la resistencia desde que llegó al consultorio, ¿verdad? Porque yo lo noté que llegó malhumorado, llegó con él así con cierta, pues, cierto enojo y cierta molestia, porque quien había buscado la cita había sido su esposa, entonces él iba como a la fuerza. Entonces llegó de malas, yo le dije que se recostara en el sillón y él me dijo, ¿para qué? Entonces
le dije, bueno, es que yo necesito que usted se recueste en el sillón, que cierre los ojos, yo le voy a indicar cómo relajarse. Pues sí, pero ¿para qué? O sea, entonces era todo el tiempo ¿para qué? Después hubo un momento en donde yo le pedí que si podía estirar el brazo así, que lo levantara y que poco a poco, bueno, que cerrara sus ojos y que poco a poco lo iba a soltar, a dejar caer. Y entonces lo hizo, pero hubo un momento en donde abrió los ojos y dijo, ¿y esto qué tiene que ver? Entonces, obvio, si tú no pones de tu parte, yo no puedo hipnotizar a nadie a la fuerza. Es como ahorita, las famosas vacunas, ¿no? Pues la vacuna está, el especialista está para que te ponga la vacuna. Pero si tú no quieres o tú tienes miedo, ¿verdad? Entonces es tu imaginación la que está ahí saboteándote y no te deja recibir la vacuna. Es lo mismo. Si tú vienes y tienes resistencias y tienes miedo y pues eres tú quien se niega, quien no quiere, bueno, pues ¿qué se puede hacer? O sea, yo como tu especialista aquí estoy. A veces hay personas que llegan a tomar a mal que los especialistas tengamos que cobrar la sesión de hipnosis o la hora, ¿verdad? Pues sí, porque no queda en nosotros, o sea, es más bien el paciente el que por esas resistencias, por estas situaciones que tiene o que padece, pues no ayuda, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que no pongan de su parte, no, sino que sus mismas situaciones mentales, a veces la simple imaginación los sabotea. Entonces, es por eso que nosotros pues tenemos que cobrar ese tiempo, esa hora. Entonces, esto también yo se los quería compartir porque tampoco se trata de que nos regalen su dinero. Y hablo por todos los hipnoterapeutas, ¿verdad? Así que de todo el mundo, ¿no? Para que pues ustedes no se sientan en ningún momento defraudados o estafados, ¿verdad? ¿No? O sea, simplemente son las consecuencias. Si tú vas a ir a buscar ayuda con un hipnoterapeuta, pregúntale a un especialista, ¿verdad? Por ahí tengo en mi canal un video en donde explico esta cuestión, ¿verdad? De que le preguntes a un especialista sobre hipnosis. Porque si te vas a sustentar en lo que los demás te digan, en lo que a lo mejor tú mismo crees que es la hipnosis, pues desde ahí ya estamos generándonos problemas. Entonces, si tú vas a buscar la ayuda de un hipnoterapeuta es porque tú estás dispuesto a poner de tu parte, porque tú estás dispuesto a hacer todo para trabajar, ¿verdad?, con el hipnoterapeuta. Muy bien. En cuanto a esto que yo les comentaba de las personas de la tercera edad, bueno, pues si van también a recomendar a sus papás o sus abuelitos con algún hipnoterapeuta, los van a llevar eh, a la sesión de hipnosis, pues yo les recomiendo que hablen con ellos, ¿verdad? Para que ellos también pongan de su parte. Perdón si escucharon el timbre, pero bueno, esto a veces pasa. Personas, por ejemplo, con diagnóstico de esquizofrenia, con bipolaridad, con personalidad limítrofe o con cualquier padecimiento que les impida concentrarse o sentirse en paz o en calma en el lugar en donde están, bueno, esos pacientes también es difícil que puedan entrar en trance por su misma situación. Yo trabajé al principio de mi carrera con una persona esquizofrénica y la verdad es que pudimos lograr muy poco porque a él se le dificultaba mucho poner atención, tener concentración. Entonces ese tipo de padecimientos pues yo no los trabajo. De hecho, algunos de ustedes cuando me piden información yo les envío vía WhatsApp, pues ahora sí que de alguna manera las listas de las personas con las que no trabajo, porque repito, no se trata de que ustedes vengan y regalen su dinero. Entonces pues es mejor hablar con honestidad desde el principio. Y pues bueno, yo quisiera que entendieran que todos somos hipnotizables, pero no al mismo tiempo, no de las mismas maneras, muy probablemente incluso no siempre con el mismo especialista, ¿verdad? Pudiste haber ido con algún especialista y a lo mejor ese especialista pues no contaba con las técnicas en ese momento para ayudarte,
lo mismo puede pasar incluso conmigo. Entonces, yo te recomiendo que si tú vas a venir o si tú vas a tocar la puerta de algún hipnoterapeuta para que te ayude, pues vayas con toda la disposición, ¿verdad? Para que las cosas puedan salir de la mejor manera y lo más pronto posible. Pues yo agradezco mucho el favor de su atención, espero haber aclarado esta duda que los pacientes y los seguidores en el canal tenían. Si tienen alguna otra duda que yo pueda contestar, con mucho gusto, dejen sus comentarios abajo del video. Les comento, mi teléfono es el 22 28 63 63 03. Yo atiendo en la ciudad de Puebla, en México, y también ofrezco hipnosis a distancia. También se puede hacer terapia a distancia a través de internet. Pues les agradezco mucho el favor de su atención nuevamente y nos vemos hasta un próximo video. Muchas gracias.